Buena gente, ¿cómo les va? Buen lunes para todos, día feriado en la República Argentina, día de la soberanía nacional, un feriado que honestamente me parece que es bastante intrascendente dentro de lo que tiene que ver con el calendario, perdón, de días festivos en nuestro bendito y amado país, pero no estamos acá para hablar justamente de la historia albiceleste, sino más bien para empezar a desgranar lo que nos ha dejado esta caída de los Pumas por 27-23 frente a Inglaterra, que tiene muchísimas aristas que están buenas para analizar y que hay que ya empezar, obviamente, a pensar, a cranear qué es lo que se le viene a los Pumas. Un 2026 que va a tener Nation Championship, que no va a tener Rugby Championship y que bueno, que va a tener el aliciente de que se va a jugar justamente este torneo nuevo con final en Londres, allí en Twickenham, que fue casualmente la sede de este partido entre La Rosa y los dirigidos por Julio Contepomi. Y esperemos que también con muchas caras nuevas de cara a lo que va a ser el anteúltimo año antes de la Copa del Mundo. Recordemos que justamente el trofeo Winner Ellis, que tendrá su sorteo el próximo miércoles 3 de diciembre, se va a disputar en 2027 entre el 1 de octubre y el 13 de noviembre. Antes de comenzar con el contenido, gente, lo que les pido siempre, dejen su me gusta, activen la campanita de notificaciones, revienten la cajita de comentarios, que es algo que a YouTube le gusta y mucho, y fundamentalmente suscríbanse. Ya somos más de 6100, algo que la realidad es que no tenía para nada pensado para esta época, pero que bueno, les agradezco muchísimo a ustedes que son los que todo el tiempo se suscriben, los que confían claramente en Santi Ángel en NZ. Y fundamentalmente en quién les habla, porque más allá de que bueno, uno usa un nombre justamente para un canal de YouTube, la realidad es que le estoy poniendo mucho empeño y me quedo hasta altas horas de la noche, como en este momento que son las 2 y desde la madrugada, pero lo hago con muchísima pasión y con muchísimo amor por la profesión y también obviamente con felicidad por el crecimiento que va mostrando el canal. Así que bueno, gente, lo dicho, en el día de ayer los Pumas perdieron 27-23. Aquellos que no vieron la reacción, te la voy a estar dejando acá arriba, que fue en caliente apenas terminó justamente la contienda allí en la capital, en tierra pirata, y que creo que para los Pumas, más allá de lo que fue el resultado adverso, que claramente a nadie le gusta perder frente a Inglaterra, a nadie le gusta quedarse con las manos vacías después de lo que fue una nueva remontada de los capitaneados por Julián Montoya, la realidad es que creo que nos deja un gusto agridulce, ¿no? Porque entiendo, a ver, en lo estadístico es cierto, la Argentina pierde, algunos van a empezar a decir que estoy o estamos romantizando la derrota y no es para nada. Yo creo que siempre lo digo, perder es perder, pero acá sí importa también cómo. Y teniendo en cuenta que faltan casi 2 años para la Copa del Mundo, que hay equipos que para mí están en un claro retroceso, como por ejemplo Irlanda, que no le ha ido muy bien en esta ventana internacional de noviembre, en la cual perdió frente a los All Blacks en Chicago, también lo hizo frente a los Springboks en Dublín, que le ganó. La realidad es que sin solarle demasiado con un equipo alternativo a Japón y que sí lo hizo con contundencia frente a los Wales de la semana pasada. Una Francia que sin Antoine Dupont me parece que es un equipo que pierde muchísimo protagonismo. Unos All Blacks que la realidad es que a mí me dejan un gusto amargo. Es como, a mí me encanta el arroz, es como comer arroz sin sal, gente. No tiene gusto a nada. La realidad es que este equipo de Nueva Zelanda, que creo que le fue bien en esta gira de fin de año, más allá de lo que fue la caída frente a Inglaterra en Twickenham. Después tenés obviamente a Sudáfrica, que sí sigue siendo el mejor equipo del mundo, pero la realidad es que no es ese conjunto dirigido por Rassi Erasmus. Mientras la cámara se me mueve un poquito, no es ese equipo dirigido por Rassi Ramos que claramente dominaba el rugby internacional a Piacere allá por bueno, 2019, 2020, 2021, sino que más bien en realidad 2019-2021. No es ese equipo. Hoy en día, tal vez con jugadores que ya tienen un promedio de edad más elevado, ya bueno, con muchos jugadores por encima de los 30, creo que está empezando a mermar justamente esa supremacía de los Springboks. Y después sí, tenés a Inglaterra que viene de igualar 11 victorias de manera consecutiva, que es cierto, es un número importante, no hay que, creo que echarlo por tierra, no hay que bajarle el precio, pero la realidad es que Inglaterra a mí es un equipo que no me genera temor. Más allá de lo que fue obviamente la caída en el día de ayer, no es un equipo del cual uno diga, che, la realidad es que es imposible ganarle. Hoy sí tengo que pensar en partidos en los cuales para los Pumas es difícil
quedarse con una victoria. Yo creo que sería Sudáfrica de visitante. Vamos recontra de punto en ese partido. Y después tendrías que pensar frente a Francia en París con Antoine Dupont. Después, en el resto de los partidos, yo creo que los Pumas son capaces de ganarle a cualquiera. Ojo, también pueden perder en un mal día. Pero después le pueden ganar a todos. Incluso, ¿por qué no? Hasta a Sudáfrica le pueden ganar. ¿Por qué no le pueden ganar en Sudáfrica? Bueno, es algo que habrá que tachar en los próximos años. Así que bueno, gente, vamos ahora sí a los puntajes antes de, obviamente, de culminar este video, que también el objetivo siempre es hablar un poco de lo que son los rendimientos individuales. En la primera línea estuvo Tomás Gallo, un Tomás Gallo que le quiero poner un 5, no tuvo un partido para nada destacado, pero me parece que tampoco estuvo mal Gallito, ¿no? Volvió bien a titularidad, tal vez un poquito por debajo de Maiko. Y es cierto que Maiko lo he criticado muchísimo en el último tiempo, pero la realidad es que Maiko ha jugado muy bien después de lo que fue aquella paupérrima actuación frente a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba a comienzos de, o mediados de agosto en realidad. Así que bueno, creo que Gallito terminó arreglando un partido 5 puntos. Recordemos que en el medio pasaron cosas que lo mandaron a jugar frente a Rumania. Lo mandan a jugar frente a Rumania, se pierde el Rugby Championship, vuelve como suplente en los partidos frente a Gales y frente a Escocia, entra realmente muy bien en ambos, y ahora frente a Inglaterra yo creo que termina redondeando un partido regulero, ¿no? Para el jugador tucumano. El capitán Julián Montoya, no me gustó el partido de Julián Montoya, le voy a poner un 3-3-50, cierto que pescó una pelota muy importante en el primer tiempo, pero la realidad es que tuvo con muchísimos problemas en el line, algo raro porque la verdad es que Julián Montoya es un jugador que suele tener un muy buen rendimiento de la hilera, y la realidad es que en el día de ayer ya de entrada comete dos horrores tirando mal justamente las pelotas, en los cuales terminan siendo posibilidades dilapidadas, ¿no? Para los Pumas. Creo que es algo que no hay que bajarle el precio justamente a esto, sino todo lo contrario. Hay que entender que en un partido tan importante como lo es frente a Inglaterra, en calidad de visitante, en el cual todas las posibilidades para sumar son cruciales, creo que en parte por el capitán, creo que los Pumas no terminan quedándose con la victoria allí en Londres. El número 3, Pedro Delgado, para mí la gran figura de la cancha. Entiendo que muchos van a mencionar a Justo Picardo, pero creo que es justo decir que Pedro Delgado ha sido el mejor jugador de la Argentina. Le voy a poner un 850/9 por su dominio en el scrum y por todo lo que le aportó al equipo, porque Pedro Delgado, para mí como ball carrier, es cierto que es un pilar más de vieja escuela, pero a mí me genera confianza. No es como Michael Vivas que digo, bueno, va a convencer a Olocón. No, sino que Pedro Delgado cuando tiene que poner el equipo delante lo hace. Si tiene que poner buenos tackles, pone buenos tackles. A mí es un jugador que honestamente me inspira confianza en ese sentido. A mí me gusta mucho más Rapetti, prefiero a Joel Sclavi, pero para tenerlo como opción, ¿por qué no? Pero Delgado, la verdad es que como tercero o cuarto pilar derecho, yo creo que puede llegar a estar muy bien Sopa. En la segunda línea, a ver, en la segunda línea estuvo Guido Petti y Pedro Rubio. El partido de Guido para mí fue un partido intrascendente. Le voy a poner un 5 porque creo que no tuvo grandes incursiones ni en ataque ni en defensa. Pero tampoco se mandó cagadas, como podemos decirlo en criollo. Y el partido de Pedro Rubiolo, la realidad es que también termina siendo un partido 550/6. Es un jugador que creo que en defensa te aporta muchísimo y en ataque tal vez no tanto. En algunos momentos sí te sirve para poner el equipo adelante para ganar esos metros que necesitas para acercarte al gol, pero que tampoco es un jugador que se destaque justamente por su labor ofensiva. Después, a ver, en la tercera línea, el partido de Juan Martín González para mí es un partido 450/5. No hubo nada espectacular por parte del jugador de Saracens. Tampoco que haya cometido horrores ni en ataque ni en defensa. El partido de Marcos Kremer creo que fue, silbó bajito, ¿no? El que es para mí el mejor defensor de los Pumas, porque creo que hay que ser justos y hay que decir que Marcos, el vikingo, es claramente el mejor tacleador que tenemos, pero también un partido 5 puntos, y también para Santiago Grondona. Creo que toda la tercera línea estuvo en 450/5, no fue un gran partido de la tercera. Los medios, Benítez Cruz y Albornoz, la realidad es que ambos jugaron un partido regulero. Y muchos ya están criticando a Benítez Cruz. Yo la verdad es que no quiero caerle a él porque me parece que es un jugador que, no sé, me parece que la cámara se mueve, pero tal vez no se mueve. Un tema mío. Tanto Benítez Cruz como Albornoz yo creo que han tenido una actuación irregular.
tal vez por debajo justamente del radar y terminan sí redondeando los 4,5 puntos ambos. La realidad es que Benítez Cruz, lo vuelvo a repetir porque lo entro por el tema de la cámara, no tuvo su mejor gira por Europa. Claramente Agustín Timoyano fue el mejor de los dos, pero me parece que tampoco es para alarmarse y no creo que haya sido desastroso, sacando algunos momentos, ¿no?, de Benítez Cruz en la gira. Yo creo que es un jugador que está hecho para los Pumas, por lo menos como segunda o tercera opción, teniendo en cuenta que a veces que Moyano tal vez va a ser justamente la primera alternativa a Gonzalo García. Y creo que también ha quedado demostrado que Gonzalo García es el 9 recontra titular del equipo argentino. Y la realidad es que Tomás Albornoz, Cepillo como le suelen decir, a mí me gusta decirlo más por los apellidos de los jugadores, tuvo un partido intermitente. A ver, no hizo nada guau, pero tampoco cometió grandes errores. Tal vez sí se le puede criticar que pateó demasiado al fondo y no le dio resultado en el primer tiempo. Pero la realidad es que venía de una lesión, venía sin jugar. De hecho, lo tiraron a la cancha sin siquiera haber tenido partido como suplente. Eh, y creo que el partido de Albornoz, insisto, al igual que el de Benítez Cruz, entre 4,55 creo que es lo correcto. Los centros, justo Picardo jugó un partido de 9 puntos, gente, por no decir 9,50, porque fue impresionante en defensa y en ataque. La cantidad de metros que gana post contacto, eso habría que analizarlo, pero es un jugador que va al contacto y gana metros, algo que me encanta. Y a uno mencionaba ahí en Twitter que si tuviera un par de centímetros más podría ser un tercera línea de élite. A mí déjamelo como 12 o como 13, pero la verdad es que justo Picardo es para mí, saben que soy hincha de Boca, es el Ayrton Costa de los Pumas. Por lo menos en este 2025 hay que ponerlo en ese lugar al jugador que es el orgullo de San Isidro Club y que se dio a conocer profesionalmente en Pampas. Con la 13 estuvo Tute Moroni, un partido 7 puntos de Tute. Creo que más allá de ese error en el quiebre en el primer tiempo, en el cual yo creo que si se mandaba solo, posiblemente terminaba abajo de Les Sánchez. Y creo que bueno, termina en una jugada. Creo que hay un kick, termina en un kick que termina justamente anulando Inglaterra. Así que fue una posibilidad, otra más dilapidada por el equipo argentino. Después, los tres del fondo, mal partido Bautista Eldi. Quedó demostrado que no es 11. La verdad es que no le quiero caer tanto porque es un jugador que está muy acostumbrado a jugar de win derecho o de fullback, el peor de los casos, pero no de 11, ¿no? Yo no lo tenía de 11. Y la realidad es que en lo que fue el segundo try de Inglaterra quedó recontra demostrado que no, que es un puesto que no, no lo conoce tampoco porque estaba papando moscas. No sé ni siquiera dónde estaba Bautista Eldi, pero en un lugar que tenía que haberlo cubierto él y solamente él. Y bueno, terminan entrando por ahí los muchachos ingleses. Así que nada, el partido Bautista Eli un 3,50 siendo muy generoso. Pero creo que el año del jugador de Bursaco es recontra positivo y es para mí uno de los mejores Pumas justamente de la temporada. Después, a ver, con la 14, Rodrigo Gro, que, a ver, más allá del try, fue un partido en el cual no hay demasiado para destacar de Gro, porque no es que haya gravitado en el juego aéreo, que para mí es su principal fortaleza, pero tampoco es que lo haya hecho muy mal. Fue un partido 6 puntos y le voy a poner un 6 únicamente por el try, porque si no era por el try le hubiesen puesto un 450/5 como a la gran mayoría de sus compañeros. Y después con la 15 estuvo Juan Cruz Malía. La realidad, gente, el año de Juanchi, que bueno, ahora hace poco salió, hace una hora y media, cuando estoy grabando este video, insisto, 2:20 de la madrugada aquí en Nueva Zelanda, se rompió el cruzado anterior de la rodilla derecha, así que va a tener una recuperación larga. Todavía no se sabe el plazo, pero suelen ser bastantes meses para el jugador de Toulouse. Esperemos que se recupere. Así que nada, le deseo lo mejor. Sacando eso, no ha sido bueno el 2025 de Malía y ayer no fue la excepción. Fue un partido flojo. De hecho, el try de Max Ochomo, que justamente es el primero de la contienda, es en parte por responsabilidad de Juan Cruz Malía, quien termina jugando hacia atrás sin siquiera mirar si venía un rival. Y esto obviamente termina con puntos justamente en el tanteador. Y después, en lo que tiene que ver con los suplentes, gente, la realidad es que ha entrado muy bien. Ha entrado muy bien Santiago Carreras, que claramente ha sido tal vez el mejor jugador de los Pumas, entrando desde el banco. Muy buen ingreso de Agustín Tutimoyano. Eh, y después creo que no tanto más, no hay demasiado más para analizar en cuanto a los puntajes de los jugadores.
Si tengo que elegir un podio, claramente Santiago Carreras fue el mejor jugador, por lo menos entrando desde detrás de la línea de cal. Y de los que fueron titulares, Justo Picardo en segundo lugar y en primero, obviamente, Pedro Delgado. Así que bueno, gente, nos encontramos seguramente mañana para repasar lo que han sido los mejores tries o todos los tries. Todavía no lo definí si va a ser los mejores tries o todos los tries, pero van a ser los tries de los Pumas en este 2025. Y el día jueves, no se pierdan, a partir de las 8:10, horario nuevo, 8:10 de la noche, va a estar la entrevista completa a Agustín Pichot. Sí, 1 hora y 25 minutos de nota que espero que les guste, en la cual hemos tocado todos los temas: los Pumas, World Rugby, ESPN, la tradición en la elección del 2020, eso y muchísimo más. Así que bueno, gente, lo que siempre, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, dejen su me gusta y revienten la cajita de comentarios. Hasta la próxima.